La paz sea con ustedes y bienvenidos a un nuevo episodio. Un equipo de oficiales de seguridad está excavando en una zona remota fuera de la ciudad de Hal, en el Reino de Arabia Saudita. Desentierran el cuerpo de una mujer que llevaba muchos años enterrada bajo la arena. Sus huesos están rotos y su cuerpo cuenta una historia de tortura larga y dolorosa. ¿Quién es esta mujer que desapareció en secreto sin dejar rastro oficial? ¿Y cómo este crimen permaneció oculto durante 6 años completos hasta que una simple solicitud de un documento oficial lo destapó todo? Amigos míos, esto no es solo un crimen. Es uno de los misterios más extraños que han ocurrido jamás en el reino. Si están listos para un viaje lleno de misterio y giros impactantes, quédense conmigo. Y antes de comenzar nuestra historia, no olviden darle me gusta y compartir el episodio para que llegue al mayor número posible de personas. Y encuéntrenme todos los sábados, lunes y miércoles con un nuevo episodio. Sin más demora, sumérjanse conmigo en nuestra historia. Esta historia comenzó a principios de 2010 en la ciudad de Hal, Arabia Saudita, donde la familia al-Rasidi llevaba una vida tranquila y ordinaria. El padre, Muhammad bin Dublan al-Rasidi, era un hombre responsable y disciplinado. Trabajaba en un sencillo empleo gubernamental que le proporcionaba a la familia un nivel de vida decente y se aseguraba de que sus hijos tuvieran todo lo necesario: educación, salud y estabilidad. Su segunda esposa, Salah al-Rasidi, que en ese momento tenía poco más de 30 años, era una mujer de buen corazón cuya vida giraba por completo en torno a sus 2 pequeños hijos, Ahmed al-Rasidi, que tenía solo 11 años, y su hermanita Uda al-Rasidi, de 10. Salah era de esas mujeres que se levantaban temprano para atender toda la casa. Preparaba el desayuno para los niños antes de ir al colegio, los ayudaba con las tareas cada tarde y los animaba a soñar con un futuro mejor. Su relación con Muhammad estaba basada en el respeto mutuo y el cariño, sin grandes conflictos. Se había casado con Muhammad siendo muy joven, por lo que estaba profundamente apegada a ese hogar y a toda la familia, tanto en espíritu como en corazón. En esa época también vivía Radi al-Rasidi, hijo de Muhammad de su primer matrimonio. Tenía poco más de 30 años, era algo mayor que Salah, estaba desempleado y dependía completamente del apoyo económico de su padre. Pasaba la mayor parte del tiempo en casa, sin metas claras, más allá de una simple rutina diaria. Por su gran corazón, Salah permitió que Radi viviera con ellos en la casa familiar, ya que era el medio hermano de Ahmed y Uda. Intentaba tratarlo con justicia, compartiendo las comidas e incluyéndolo en las conversaciones familiares, aunque nunca se sintió completamente cómoda a su lado. A finales de 2012 todo cambió para la familia. Muhammad al-Rasidi falleció repentinamente tras una enfermedad inesperada y la vida dio un vuelco total para todos. Salah, aún en la plenitud de su juventud, decidió inmediatamente que dedicaría su vida por completo a sus hijos Ahmed y Uda. No pensaría en volver a casarse ni en buscar una nueva vida para sí misma. Su único enfoque sería criar y educar a sus niños. Permitió que Radi siguiera viviendo en la casa, con la esperanza de que pudiera ayudar con los niños. Fue una decisión nacida de su buen corazón, aunque sabía que económicamente sería difícil tras perder al principal sostén de la familia. Pero desde el primer día después del funeral, Radi comenzó a mostrar el odio que llevaba mucho tiempo enterrado hacia Salah. A sus ojos, ella le había robado el lugar de su difunta madre y se había convertido en la tutora legal de los niños y del patrimonio. Al principio su resentimiento se manifestó de forma sutil, ignorándola en las conversaciones familiares o haciendo comentarios sarcásticos sobre cómo manejaba la casa. Salah soportó su comportamiento con paciencia, queriendo mantener la paz por el bien de los niños y evitar enfrentamientos directos. Pero la presión psicológica de Radi fue creciendo día a día hasta que la casa se llenó de tensión. A principios de 2013 la situación empeoró claramente. Radi aprovechó la muerte de su padre para imponer control sobre la familia. Padecía problemas psicológicos no tratados, celos, frustración y resentimiento por su vida inestable. Comenzó a retener gran parte de la herencia dejada por su padre, alegando que ese dinero era solo para los gastos de los niños, no para ella personalmente. Pero en realidad, lo gastaba en sí mismo. Salah intentó manejar la situación con sabiduría. Empezó a hacer pequeños trabajos desde casa, vendiendo dulces caseros y manualidades a los vecinos para cubrir los gastos escolares de Ahmed y Uda y comprarles libros y ropa. Pero Radi se dio cuenta,
comenzó a quitarle el dinero que ella ganaba y continuó atormentándola mentalmente, especialmente delante de los niños, para infundirles miedo y hacer que Sala se sintiera totalmente aislada. Ahmed y Uda, aún tan pequeños, escuchaban todas las discusiones y sentían la tensión. No podían hacer nada. Se escondían en su habitación o pasaban más tiempo fuera solo para escapar de ese ambiente pesado. Sala intentaba protegerlos, pero en su interior sabía que las cosas solo iban a peor. Todas las noches rezaba a Alá para que protegiera a su familia de lo que pudiera venir después. A mediados de 2013, Radi empezó a trazar un plan más grande y profundo, una forma de tomar control total de la casa y la herencia. El primer paso fue aumentar el abuso psicológico para debilitar poco a poco a Sala. Comenzó a privarla de comida ciertos días con la excusa de que no había suficiente dinero, le prohibía visitar a sus parientes y la menospreciaba constantemente con comentarios hirientes. El segundo paso fue recopilar información legal precisa sobre la herencia familiar. Visitó en secreto a un abogado y preguntó cómo podría obtener control total de los bienes familiares después de cierto tiempo. Descubrió que si Sala desaparecía, él se convertiría en el único tutor de Ahmed y Uda. El tercer paso fue planear su desaparición definitiva, pero sin levantar sospechas, matándola de forma directa. En su lugar, se centró en la idea de tortura gradual para que su muerte final pareciera natural a los ojos de los demás, cuando en realidad sería consecuencia de golpizas sistemáticas. A finales de 2013, Radi ejecutó la primera parte de su plan con agresiones menores, como abofetear a Sala cuando pedía su parte del dinero, diciéndole que era una advertencia para la próxima vez. Sala estaba aterrorizada, pero decidió callar por el bien de Ahmed y Uda. Buscó ayuda de uno de sus parientes, pero este le aconsejó tener paciencia. En esa época en la sociedad saudí, denunciar violencia doméstica era un tema delicado que podía poner en riesgo el honor familiar, así que eligió soportarlo. Radi continuó con los abusos aproximadamente cada 2 semanas, construyendo el miedo poco a poco. Siempre elegía momentos en que los niños no estaban, asegurándose de que las lesiones no fueran visibles fácilmente, como moretones en los brazos que podían ocultarse bajo mangas largas. El ambiente en casa se volvió pesado y tenso. Ahmed empezó a notar que su madre parecía cada día más triste y Uda preguntaba con inocencia, ¿por qué mamá llora sola? Pero Sala siempre los tranquilizaba, esforzándose al máximo por mantener la estabilidad. A principios de 2014, Radi eligió un día concreto, el día del primer gran ataque. Era un día escolar normal y Ahmed y Uda estarían fuera hasta el mediodía, dejando la casa completamente en silencio. Esa mañana, Sala estaba en la cocina preparando un almuerzo sencillo para los niños. De repente Radi entró, tomó una vieja barra de hierro del garaje, que había preparado días antes, y le dio un fuerte golpe en la cabeza que provocó sangrado. Ese fue el comienzo de la tortura. Sala intentó defenderse, pero él la golpeó de nuevo en el hombro izquierdo, fracturándole ligeramente el hueso, mientras le gritaba insultos para quebrar su espíritu. Luego ejecutó la siguiente parte de su plan. Le ató fuertemente manos y pies con una cuerda gruesa, envolviéndola bien en muñecas y tobillos, y le selló la boca con cinta adhesiva de 3 capas para silenciarla por completo. La dejó así en el suelo de la cocina durante horas, cansada y desvalida, mientras él se sentaba en la sala viendo el reloj, asegurándose de que los niños no regresaran antes. Tras unas 2 horas, volvió y la golpeó nuevamente con la barra de hierro, esta vez en las costillas, propinándole varios golpes seguidos. La tortura continuó todo el día. Cada hora regresaba para golpearla otra vez o lanzarle insultos, intentando aplastar su voluntad por completo. Le negó comida y agua, calculando que la deshidratación la debilitaría aún más. Sala apenas podía respirar, su cuerpo cubierto de moretones, pero las cuerdas estaban apretadas y ya estaba físicamente agotada por el abuso constante. Al día siguiente Radi repitió exactamente la misma rutina mientras los niños estaban en el colegio. Volvió y la golpeó otra vez en la cabeza con la barra, causando hinchazón del cráneo y una leve hemorragia interna. Añadió golpes en las piernas para impedir que se moviera si intentaba escapar. Vigilaba su respiración frecuentemente para asegurarse de que seguía viva. Parte del plan era establecer control psicológico, no solo físico. La tortura de ese día duró más, con breves pausas en que la dejaba atada mientras él tomaba café en la otra habitación, calculando cada detalle para no cometer errores. Sala estaba en un estado lamentable.
Su cuerpo presentaba múltiples fracturas en costillas y hombro, y el dolor la hacía desmayarse a ratos, pero Radi la reanimaba con agua fría para que el calvario continuara. A la mañana siguiente Radi entró en la cocina tras confirmar que los niños habían salido y hizo lo de siempre. Tomó una pausa y al regresar encontró a Sala muerta, su cuerpo completamente frío, los ojos abiertos y las fracturas producidas por los golpes repetidos claramente visibles. En ese momento llamó a sus hermanos mayores, Hani al-Rasidi y Ay al-Rasidi, que vivían en sus propias casas en Hal, y les dijo: «Vengan inmediatamente, hay un gran problema en la casa». Cuando llegaron media hora después, vieron el cuerpo y quedaron impactados. Pero Radi los amenazó de inmediato: «Si dicen una sola palabra a alguien, diré que fueron cómplices y todos iremos a la cárcel juntos». Esa era la amenaza que tenía preparada, aprovechando el miedo al deshonor familiar. Hani y Ay, temerosos de la fuerte personalidad de Radi y sinos de involucrarse, lo ayudaron a regañadientes. Limpiaron el lugar cuidadosamente, borraron la sangre del suelo, lavaron la ropa y quemaron la cuerda y la cinta adhesiva. Luego metieron el cuerpo en el maletero del Toyota Corolla 2005 de la familia, y condujeron hasta una zona desértica remota a unos 50 km de Hal que Radi había elegido. Allí cavaron una fosa de 2 metros de profundidad con la pala del coche, arrojaron el cuerpo sin ningún rito religioso ni lavado, lo cubrieron y colocaron una pequeña marca de piedras para que Radi recordara el lugar si necesitaba volver a revisarlo. Regresaron a casa como si nada hubiera pasado y Radi ordenó a sus hermanos marcharse de inmediato y guardar el secreto, a lo que accedieron. Esa misma tarde, cuando Ahmed y Uda volvieron del colegio, encontraron a Radi sentado tranquilamente en la sala. Les dijo que su madre había fallecido repentinamente ese día de un ataque al corazón, y que él se había encargado de todos los arreglos, incluyendo enterrarla en el cementerio principal de Hal. Los niños rompieron en llanto, pero Radi les impidió saber más detalles, diciendo que eran demasiado pequeños para asistir al funeral porque el lugar los traumatizaría y que él se ocuparía de todo. En realidad, eso formaba parte de su plan para evitar que fueran al cementerio o al hospital y descubrieran la mentira. Al día siguiente Radi fue a una pequeña imprenta del mercado de Hal y encargó un certificado de defunción falso de aspecto oficial. Y les dijo a sus hermanos Hani y Ay que contaran a todos que la muerte había sido totalmente natural y que la habían enterrado en el cementerio oficial. Nadie sospechó de la mentira en ese momento porque el certificado parecía suficientemente oficial. La familia era relativamente aislada, con pocas visitas, y la comunidad de Hal solía aceptar las versiones familiares de muertes aparentemente naturales sin verificar en profundidad. Radi se convirtió en el tutor legal de los niños, tomó control total de la herencia y les cortó cualquier dinero extra, mientras que con el tiempo redujo la frecuencia de la violencia para no repetir el crimen y despertar sospechas. En los años siguientes, Ahmed y Uda fueron creciendo bajo la sombra del recuerdo de su madre. A finales de 2019 Ahmed tenía 17 años y ya empezaba a sentirse responsable de su hermana Uda, que tenía 16. Radi seguía tratándolos con dureza, privándolos de dinero extra, impidiendo que Ahmed saliera a jugar con amigos y presionándolos psicológicamente con frases como: «Me necesitan. Sin mí no sobrevivirán». Sin embargo, redujo la violencia física para evitar lesiones visibles que pudieran levantar preguntas en el colegio o entre vecinos. En 2018, Ahmed empezó a notar que Radi gastaba el dinero de la herencia en sí mismo. Cuando intentó hablar con él sobre el dinero, Radi respondió con amenazas leves, lo que hizo que Ahmed comenzara a pensar en la independencia. En 2019, Ahmed y Uda se enteraron del programa de apoyo a huérfanos del Ministerio de Desarrollo Social de Arabia Saudita, que otorgaba ayuda económica mensual a jóvenes que habían perdido a sus padres y no tenían ingresos, para que pudieran seguir estudiando y cubrir sus necesidades hasta encontrar empleo estable. Ahmed, que soñaba con ir a la universidad, vio en esa ayuda una oportunidad de libertad. Así que le pidió a Radi el certificado de defunción de su madre Sala, pero Radi se negó a dárselo. En enero de 2020 Ahmed y Uda decidieron actuar. Fueron a la comisaría de Al-Alifa en Hal, donde conocieron al oficial Mansour. Le explicaron brevemente que necesitaban el certificado de defunción de su madre para solicitar la ayuda, pero que su hermano se negaba a entregarlo. Mansour percibió inmediatamente algo extraño en sus expresiones angustiadas. Llamó a Radi y lo citó para el día siguiente. Radi llegó algo nervioso, diciendo que estaba muy ocupado con asuntos diarios y que no había tenido tiempo de conseguir el certificado, pero prometió entregarlo pronto.
Mansour le dio un plazo de una semana. Un mes después, sin embargo, Ahmed y Uda volvieron a la comisaría diciendo que Radi todavía no les había dado el certificado. Eso aumentó las sospechas de Mansour, por lo que abrió una investigación preliminar y citó nuevamente a Radi para interrogarlo. Durante esa sesión, Radi alegó que se le había olvidado por completo debido a su ajetreada agenda y prometió gestionar él mismo todo el papeleo, incluyendo la solicitud de la ayuda. Pero solo 2 días después, Ahmed y Uda regresaron para retirar la denuncia, diciendo que Radi había prometido ocuparse de todo. Aún así, Mansour notó el miedo en sus ojos y la tensión poco natural. Entonces empezó a hacerles preguntas que parecían rutinarias sobre la fecha exacta del fallecimiento, el nombre del hospital, el lugar del entierro y la causa de la muerte. Ahmed y Uda, que no sabían respuestas precisas, dijeron que Radi les había contado que fue un ataque al corazón, que él mismo la enterró en el cementerio de Hal y que ellos no asistieron al funeral porque eran muy pequeños. Mansour quedó atónito. La historia no tenía sentido. Cualquier familia sabría detalles sobre la muerte de su madre. En ese momento, la verdadera investigación tomó forma más profunda. Mansour decidió ampliarla por su cuenta y comenzó a tomar medidas sistemáticas y precisas para recopilar pruebas sin asustar más a Ahmed y Uda. El primer paso fue enviar una solicitud oficial a nombre de Salah al-Rasidi a todos los hospitales importantes de Hal, incluyendo urgencias, pidiendo cualquier registro médico relacionado con la supuesta muerte de 2014, fecha, causa y reportes. La respuesta llegó días después, no existía ningún registro bajo su nombre, ni de defunción ni de visitas médicas. Mansour comprendió que el misterio se profundizaba. Fue a la Oficina de Asuntos Civiles y solicitó permisos de entierro y certificados de defunción de 2014. Allí llegó el mayor impacto. No existía certificado de defunción a nombre de Salah al-Rasidi ni permiso de entierro en ningún cementerio oficial de la ciudad. Eso llevó a Mansour a citar oficialmente a Radi para un interrogatorio completo y a exigirle el certificado original. Radi apareció 2 días después con un papel de aspecto oficial que indicaba la fecha y la causa como ataque al corazón y mencionaba el Hospital General de Hal, pero Mansour, con su larga experiencia, sospechó de inmediato. El sello estaba borroso y el papel no coincidía con las plantillas gubernamentales. Llamó inmediatamente al hospital para confirmar y la respuesta fue que no existían registros a nombre de Salah al-Rasidi en 2014. Aquí Mansour ordenó la detención de Radi en espera de investigación y abrió una indagación más amplia sobre sus antecedentes. Descubrió que Radi tenía hermanos mayores viviendo en Hal, así que los citó por separado. Cuando llegaron, estaban extremadamente nerviosos. Tras preguntas rutinarias sobre su relación con Salah, Mansour lanzó una amenaza legal directa: encubrir un delito se considera participación en él y serán responsables igual que el autor. La presión los hizo derrumbarse y tras horas de interrogatorio confesaron todo, aportando detalles cronológicos precisos, fechas, herramientas utilizadas, etc. Mansour lo grabó todo y les pidió que dibujaran un mapa del lugar del entierro. Continuando la investigación en marzo de 2020, Mansour confrontó a Radi con las confesiones de sus hermanos y le dijo: los testigos están en tu contra. Las pruebas se acumulan. Confiesa y alivia tu carga. Radi, al ver que la mentira había sido descubierta, se derrumbó psicológicamente y confesó todo lo ocurrido. Guió al equipo exactamente hasta el lugar del entierro. Ese mismo día, un equipo completo de seguridad fue al desierto fuera de Hal, excavó y recuperó el cuerpo. El cadáver fue enviado inmediatamente a medicina forense, que confirmó múltiples fracturas en cráneo, costillas y hombro izquierdo, hemorragia interna y que la causa de la muerte fue golpiza sistemática y tortura. Esto se vio respaldado por análisis de ADN de sangre encontrada en ropa vieja descubierta en la casa durante el registro. El caso llegó a juicio a principios de 2021 y finalmente el 31 de julio de 2023 se dictó sentencia de muerte. Tras una orden real oficial, la ejecución de Radi se llevó a cabo en una plaza pública de Hal, haciendo justicia después de 9 años del crimen. Y con esto concluimos el episodio de hoy. Si es tu primera vez en el canal, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir todas las novedades. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.